Bienvenidos al módulo de Políticas Públicas, Gestión Urbana y Hábitat. Mi nombre es Jaime Sorín, soy arquitecto, soy el decano del Departamento de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional de Avellaneda. Vamos a hablar, como lo dice el título de este módulo, de la relación que existe entre la gestión urbana, el desarrollo territorial y cómo inciden las políticas públicas. ¿Cuál es el papel de las políticas públicas en estos temas? En nuestro país hay una cierta cultura de planificación, acuérdense del primer plan quinquenal, el segundo plan quinquenal, pero también tenemos que referirnos a que en realidad estos planes fueron planes de desarrollo económico. La planificación territorial en nuestro país en general se ha caracterizado por una profusión de planes con baja implementación real, con ausencia, además de una cultura de planificación localizada, vacíos en el sistema normativo, además que impiden muchas veces que los planes que se desarrollan y que se quedan por escrito se puedan aplicar. Y es decir que no hay instrumentos concretos de gestión y hay escasos niveles de evaluación de las prácticas de gestión. Sin embargo, esto se desarrolló con más fuerza durante las décadas de 1980 y 1990, con el predominio en el mundo de las políticas económicas neoliberales. Sin embargo, llegado el siglo XXI, Argentina fue uno de los primeros países latinoamericanos en cuestionar duramente este proceso y este modelo económico neoliberal en relación con el concepto de desarrollo territorial sostenible. Y esto se desarrolló primero durante el gobierno de Néstor Kirchner. Ya en el año 2004 se planteó la Política y Estrategia Nacional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Argentina 2016, con el objetivo de guiar y orientar las acciones con impacto territorial, como lo dice el documento, hacia el desarrollo equilibrado, integrado, sustentable y socialmente justo del territorio argentino, buscando superar las visiones sectoriales de la Argentina y construyendo un nuevo modo de intervención más sistémico, capaz de aprovechar las oportunidades de desarrollo de nuestro país en el marco del nuevo contexto nacional, internacional y fundamentalmente latinoamericano. Como instrumento de esta política estratégica nacional, se formuló en el año 2004 el Plan Estratégico Argentina 2016, cuya justificación se centró en que la economía de mercado había generado innumerables problemas territoriales. Textualmente se dice que cuando el desarrollo queda en manos del mercado y el Estado pasa de ser un Estado presente a un Estado ausente, reducido a su mínima expresión, las oportunidades y las recompensas de la mundialización se difunden de manera desigual. Palabra fundamental cuando hablamos de América Latina y fundamentalmente en nuestro país, concentrando el poder y las riquezas en un número pequeño de países, regiones y personas. Bajo estas consideraciones, el gobierno argentino se propuso la revisión de las políticas implementadas desde 1994 y planteó una nueva estrategia de desarrollo territorial, en la que el Estado sería el árbitro entre dos imperativos: el de consolidar la inclusión del país en la economía global como condición para crecer y el de mitigar las asimetrías que produce el mercado cuando se le deja actuar por sí solo, promoviendo, en cambio, desde el Estado el desarrollo de las regiones y las comunidades excluidas, todo garantizando la sustentabilidad futura del territorio. Es decir, que empieza a aparecer esta palabra sustentabilidad cada vez que hablamos de territorio. Ahora, uno de estos aspectos claves de la orientación de la política de desarrollo que desarrolló el gobierno de Néstor Kirchner fue la revalorización del rol del Estado y el rescate de la planificación como instrumento de desarrollo que se había olvidado al dejar dicha función al mercado, afirmando, en cambio, que la planificación a cargo del mercado no soluciona los desequilibrios territoriales, sino que los consolida, porque las inversiones van hacia donde hay mayor rentabilidad y es, en cambio, el Estado el que debe velar
por garantizar los intereses y el equilibrio social. Ahora, con los planes estratégicos territoriales, el Estado argentino ha intentado orientar el uso y la ocupación del territorio para generar, de modo consensuado, un orden territorial que permitiera mejorar y sostener el crecimiento de la producción en forma equilibrada, construyendo infraestructura, equipamiento, garantizando el acceso a la población a los bienes y servicios básicos, promoviendo el desarrollo equitativo de las regiones y el arraigo de sus habitantes. Esto es fundamental. El desarrollo equitativo de regiones y el arraigo de sus habitantes, evitando el desplazamiento fundamentalmente hacia las grandes ciudades. Y por último, y esto también fue nuevo, contribuir a la valorización del patrimonio natural y cultural a través de una gestión integrada y responsable. Con el gobierno de Cristina Fernández se dio continuidad a estas políticas estratégicas nacionales y en el año 2008 se lanzó el Plan Estratégico Territorial, que contempló primero la conformación del Consejo Federal de Planificación y Ordenamiento Territorial, que se denominó COFEPLAN, que tuvo la misión de articular la acción de la Nación y los gobiernos provinciales. Este consejo elaboró en el año 2012 el Proyecto de Ley Nacional de Planificación y Ordenamiento Territorial, orientado a dar soporte jurídico al orden territorial más inclusivo y armónico que se busca con la política estratégica nacional y las políticas territoriales, y también seguridad jurídica a los actores del territorio. Este proyecto partía, a pesar de que no se aprobó, de un concepto de ordenamiento territorial en el que se reconoce el papel rector que tiene la política de ordenamiento territorial sobre el desarrollo, textualmente definiendo la política pública destinada a orientar el proceso de producción social del espacio. Otra nueva palabra que estamos incluyendo, es decir, el espacio y el territorio son un producto social, no son una casualidad o un producto del mercado, ni algo que viene dado. El territorio es un producto social. Y, entendiéndolo así, se aplicaron medidas que tenían por finalidad la mejora de la calidad de vida de la población a través de su integración social en el territorio y el uso y aprovechamiento ambientalmente sustentable y democrático de los recursos naturales y culturales. Y tales elementos trascienden la mera aproximación ambiental o física espacial para acercarse a una nueva visión que se llamó desarrollo territorial sostenible. Algunos principios fundamentales de esto son la equidad del desarrollo territorial, la sostenibilidad ambiental y el uso responsable de los recursos naturales, la equidad y la utilización racional mediante el alcance de un equilibrio entre los logros de conservación ambiental, de crecimiento económico y de bienestar y equidad social, que permita la transición hacia un modelo de gestión sustentable y participativa, nueva palabra también que estamos incluyendo. También tenemos que tener en cuenta el uso y la transformación del suelo en cuanto a recurso no renovable y escaso, conforme al principio de prevalencia del interés general sobre el interés particular. Por otro lado, el respeto por la identidad y la diversidad cultural, así como el patrimonio cultural de las comunidades, en perspectiva con lo que se denomina interculturalidad. Y por último, la distribución equitativa de los costos y beneficios del proceso de urbanización entre los actores públicos y privados. Todo esto tendiendo al respeto por las autonomías provinciales y municipales en sus decisiones y a la coordinación y complementación de las entidades públicas que intervienen en los procesos de ordenamiento del territorio. Por último, tiene que garantizarse la participación ciudadana en los procesos de elaboración, de implementación, de seguimiento, de evaluación y de revisión del ordenamiento territorial. Bueno, en estos últimos años, a partir del gobierno de Alberto Fernández, el territorio pasa a entenderse como un derecho humano, lo mismo que el hábitat, lo mismo que la vivienda. No es lo mismo hábitat que vivienda, entonces hábitat es un concepto más integral. La vivienda
está referida al objeto particular. El hábitat está referido a que la vivienda no puede existir si no existe un territorio, si no existe infraestructura, si no existe desarrollo social, si no existe desarrollo económico y básicamente si no existe trabajo. Todo esto se incluye en el concepto de hábitat y de territorio, y por eso decía Alberto Fernández la fundación o la instalación del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. No más un ministerio de vivienda, sino un ministerio que abarque estos dos conceptos, desarrollo territorial y hábitat, porque el concepto solo de vivienda produce o conduce hacia un concepto que se denomina viviendismo, es decir, construir muchos metros cuadrados de vivienda, pero no tener en cuenta las localizaciones, las infraestructuras, los servicios, los costos, etc. Entonces, este nuevo ministerio plantea un programa también de planificación y ordenamiento territorial, que es una iniciativa nacional que fortalece las capacidades de los gobiernos provinciales y locales para planificar sus territorios y para gestionar adecuadamente el suelo, tema fundamental, con el fin de reducir la inequidad y los desequilibrios territoriales que tiene nuestro país. Para eso también hay un programa de capacitación y asistencia técnica en planificación y ordenamiento territorial que desarrolla el Ministerio y que seguramente en la provincia, cada uno de los municipios y la provincia en general va a tener acceso si es que no lo tuvo ya. Ahora, el ordenamiento territorial es una política pública y como toda política pública es una toma de posición del Estado frente a una cuestión socialmente problematizada en un determinado momento y lugar, es decir, es una cuestión situada. Al mismo tiempo, la política pública forma parte de un proceso social más amplio que incluye múltiples actores, grupos sociales o clases sociales. Es clave entonces considerar lo que planteábamos antes, el concepto de participación. Esto es la perspectiva de los sectores involucrados en las políticas, ya que su participación es estratégica. Las actividades que realizan responden a visiones, valores e intereses específicos. El territorio entonces debe ser considerado como una construcción social que trae aparejada ciertas acciones y comportamientos por parte de diversos actores sociales. El ordenamiento territorial incluye también, a partir de la acción de las Naciones Unidas, la Agenda para el Desarrollo Sostenible. Esta agenda a nivel internacional indica los sucesivos objetivos que se fue planteando las Naciones Unidas que requieren innovaciones estratégicas en términos de planificación territorial y la gestión territorial tanto a nivel nacional como a nivel local. A modo de ejemplo, el objetivo número 11 de la Agenda para el Desarrollo Sostenible dice que es necesario lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Y plantea la meta de aumentar la capacidad para una planificación y gestión participativa, integrada y sostenible de los asentamientos humanos en todos los países. Y también está el objetivo 13, que propone adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Desarrollo territorial y cambio climático van totalmente unidos, como ustedes se imaginarán. Y entonces establece como meta promover mecanismos para aumentar la capacidad de planificación y de gestión en relación con el cambio climático. En esto, en el año 2015, se firma el Acuerdo de París sobre el cambio climático y Argentina, que lo firma, se comprometió a reducir sus emisiones hasta un 30% hasta el año 2030, siempre y cuando exista implementación de financiamiento internacional. Es decir que hay una parte que tiene que ver con las Naciones Unidas, pero hay una parte que tiene que ver con programas nacionales de adaptación de estos objetivos y también requieren de estrategias de adaptación a través de la planificación municipal. Por ejemplo, y es fundamental, la regulación de los usos del suelo y del diseño constructivo, siendo las ciudades un ámbito privilegiado en la lucha contra el cambio climático porque la mayor
polución que se produce en el mundo se produce desde las ciudades. Bueno, es decir que esta preocupación se ha vuelto transversal y en el año 2016 las Naciones Unidas llamaron a una reunión que se llamó Hábitat 3, con una nueva agenda urbana con una cantidad de objetivos, entre los cuales los fundamentales fueron la cooperación entre los distintos niveles de gobierno, la planificación territorial estratégica y gestión integrada participativa y un marco de financiación innovador y eficaz basado en finanzas municipales y en sistemas fiscales fortalecidos a nivel local. Todos sabemos que el concepto de desarrollo sostenible ha cambiado y está evolucionando a partir de que el concepto de crecimiento económico, fundamentalmente a partir de la Segunda Guerra Mundial, produjo fuertes problemas ambientales en el mundo que comenzaron a preocupar a la comunidad internacional. Los avances científicos y tecnológicos surgidos durante ese conflicto bélico se causaron luego hacia la producción de bienes, lo que generó un acelerado cambio de vida y elevó los estándares de consumo de bienes y servicios, no de todo el mundo, ¿no es cierto?, sino de una parte del mundo que se llamó el mundo desarrollado, con altos niveles de consumo y de producción, pero también dejando afuera a una gran parte de la población mundial. El problema fundamental, además, en la mayoría de las sociedades, por supuesto que es la pobreza, es la gran desigualdad entre los sectores que más ganan, que más acumulan, que más especulan, y aquellos sectores que menos reciben y que son el 20% más bajo de la población. Nosotros sabemos que en nuestro país estas puntas, el 10% más desarrollado o más que recibe más ingresos y el 20% menos que recibe menos ingresos, es enorme. Y esto se ha acelerado muchísimo durante la pandemia. A este desarrollo también tan insustentable, tan desigual, producido durante la segunda posguerra, se le sumaron agudas crisis alimentarias, un gran deterioro en los sistemas agrícolas y en los países más pobres un crecimiento demográfico explosivo. Entonces, el término desarrollo sostenible, en contraposición al concepto de desarrollo basado solamente en la producción, sin tener en cuenta el uso nacional de los recursos naturales, fue introducido en el año 1987 en las Naciones Unidas en un texto que se llamó Nuestro Futuro Común, en el que se planteó la conocida definición de desarrollo sustentable, que hace referencia a que hay que satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Después hubo varias reuniones en 1992 en Río de Janeiro, con lo que se llamó la Cumbre de la Tierra, que surgió la Agenda 21, que propuso una serie de acciones, y en el año 2000 la ONU adoptó los 8 Objetivos del Desarrollo del Milenio, que se debían monitorear en el año 2015, que se orientaron a erradicar primero la pobreza y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el SIDA, el paludismo y otras enfermedades, garantizar el sustento del medio ambiente y fomentar una asociación mundial para el desarrollo sustentable. Después estuvo la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo en Johannesburgo en el 2002, en el que se introdujeron los 3 pilares fundamentales, que son el ambiental, el social y económico, interdependientes y reforzados entre ellos. En el año 2012 fue el Río +20, donde el título fue El futuro que queremos, y replantea los 3 pilares del desarrollo sostenible, a la vez que agregó conceptos que pasaron a ser claves, como el de derechos humanos, inclusión y equidad. Bueno, en los países desarrollados no se han puesto en marcha con suficiente celeridad tecnologías de producción libre y eficiente que cumplieran con estos objetivos, ni se logró su transferencia a los países no desarrollados, y menos aún se han desalentado o modificado patrones de consumo contaminantes. En la actualidad, el gran problema del mundo es la inequidad, y en el desarrollo territorial esto se manifiesta claramente.
Mientras la mayoría de los habitantes de los países desarrollados goza de una buena calidad de vida, en el otro extremo, los habitantes de los países más pobres se encuentran muy por debajo de líneas de pobreza, sin acceso al agua segura, a la energía, al cuidado de la salud, la seguridad alimentaria y vida. Tenemos que tener bien en claro que solo las políticas gubernamentales, las políticas públicas, pueden asegurar el bien común a través de la redistribución del ingreso, destinando lo necesario para evitar el deterioro del ambiente y la pobreza extrema, asegurando que la calidad del ambiente y la protección del capital natural, proveedor de bienes y servicios, no se degrade detrás de un crecimiento económico falso e insostenible por definición. El ejemplo más claro es la desaparición progresiva de la Amazonia, ¿no? Que vemos lo que ha sucedido con las sequías o los excesos de lluvia, o los incendios en distintas partes del mundo producidos por estos cambios climáticos. La crisis actual que atraviesa el sistema internacional en su conjunto abre la posibilidad de repensar la relación entre Estado y mercado y el paradigma neoliberal que ha predominado. Es decir, estos objetivos, que son los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no es cierto?, que tienen que tener como base entonces que los pueblos tengan derecho al hábitat, derecho al territorio y políticas que frenen la especulación con el suelo urbano. Estos son los pilares fundamentales para el desarrollo territorial y que es lo que vamos a ver en los próximos puntos.